En el sofocante verano de 1716, 14 de los propietarios de plantaciones más ricos de Carolina del Sur se reunieron en la finca Greyfield para lo que creían que sería una reunión de negocios rutinaria. Ninguno de ellos salió con vida. Lo que las autoridades descubrieron 3 días después desafiaba toda explicación. Restos carbonizados dispuestos en un círculo perfecto alrededor de un enorme horno de carbón. Sus manos atadas con grilletes de hierro, sus bocas rellenas de algodón crudo. La única testigo fue una esclava llamada Esperanza de Lima, que fue encontrada sentada tranquilamente en la cocina de la finca, tarareando una nana portuguesa mientras afilaba metódicamente los cuchillos de cocina. Cuando se le interrogó, solo pronunció una frase en un inglés entrecortado. La justicia arde más lentamente que el carbón, pero arde por completo. Los registros coloniales de este incidente fueron sellados por orden del gobernador Robert Johnson y permanecieron enterrados en los archivos de Charleston durante más de 2 siglos. Esta noche, revelamos la aterradora verdad detrás de lo que se conoció como la masacre de Greyfield. Una historia de venganza tan metódica y brutal que cambió la forma en que toda la colonia veía a sus propiedades humanas. Antes de continuar con la historia de Esperanza de Lima y la noche que sacudió los cimientos de la Carolina del Sur colonial, necesito que hagan algo por mí. Pulsen el botón de suscripción y activen la campana de notificaciones, porque historias como esta, enterradas por el tiempo y ocultas por los poderosos, merecen ser contadas. Y ya que están, díganme en los comentarios desde qué estado nos escuchan. ¿Hay algún oscuro secreto histórico escondido en tu propio patio trasero? Ahora, retrocedamos a 1716 y descubramos cómo una mujer que no era considerada más que una propiedad orquestó uno de los actos de venganza más calculados de la historia colonial estadounidense. La historia no comienza con esa horrible noche, sino 15 años antes, en la bulliciosa ciudad portuaria de Charleston, Carolina del Sur. Era el año 1701 y la colonia experimentaba una prosperidad sin precedentes, construida a costa de los africanos esclavizados que trabajaban en las plantaciones de arroz que se extendían a lo largo de las tierras bajas costeras. Entre los plantadores más exitosos se encontraba Edmund Greyfield, un colono de segunda generación cuya familia había construido un imperio de 3.000 acres en los pantanos al norte del río Ashley. Greyfield era un hombre de especial crueldad, incluso para los duros estándares de su época. Medía más de 1,80 metros y tenía unos ojos azul pálido que parecían mirar a través de las personas en lugar de mirarlas. Se había ganado la reputación de quebrantar a los esclavos tanto física como mentalmente. Su plantación, conocida como Greyfield Estate, era objeto de rumores en los barracones de esclavos de toda la región. Se decía que los esclavos enviados allí morían en menos de un año o salían convertidos en meras sombras de lo que habían sido. En septiembre de 1701, un barco negrero portugués llamado Santa María llegó al puerto de Charleston con 180 almas procedentes de la costa de Angola. Entre ellas había una joven, de unos 20 años, a la que su nuevo propietario bautizaría con el nombre de Esperanza de Lima. Lo que la diferenciaba de los demás esclavos no era evidente a primera vista para los colonos blancos que la inspeccionaban como si fuera ganado en el mercado. Era de estatura y complexión medias, con unos inteligentes ojos oscuros y unas intrincadas escarificaciones tribales en los hombros que revelaban su linaje real. Una historia que permanecería desconocida para sus captores. Lo que no sabían era que Esperanza era hija de un poderoso jefe de aldea, entrenada desde niña en las artes de la estrategia, la negociación y lo que las mentes coloniales habrían descartado como brujería, pero que en realidad era un sofisticado conocimiento de las hierbas, los venenos y la psicología humana. Había sido testigo de cómo los invasores portugueses quemaban su aldea, asesinaban a su padre y esclavizaban a su pueblo. En su mente, cada Edmund Greyfield la compró por 42 libras esterlinas, una suma considerable que reflejaba su aparente buena salud y su corta edad. Tenía planes específicos para su nueva adquisición. La anterior esclava doméstica de Greyfield, una mujer mayor llamada Sarah,
había fallecido recientemente en circunstancias misteriosas, aunque todos en la plantación sabían que la habían matado a golpes por derramar vino sobre su alfombra inglesa importada. Desde su primer día en la finca Greyfield, Esperanza comenzó lo que se convertiría en una campaña de 15 años de cuidadosa observación y meticulosa planificación. Aprendió inglés rápidamente, pero fingía entender mucho menos de lo que realmente entendía. Observaba. Escuchaba. Recordaba cada desprecio, cada crueldad, cada nombre mencionado en las conversaciones en voz baja entre la élite de la plantación. La finca Greyfield era más que un simple hogar. Era el lugar de reunión no oficial de lo que los plantadores llamaban el Consejo del Arroz, un grupo de 14 propietarios de plantaciones que controlaban las políticas agrícolas de la colonia y, por extensión, su futuro político. Estos hombres se reunían mensualmente para discutir los precios del arroz, las regulaciones sobre los esclavos y cómo maximizar sus ganancias mientras minimizaban la supervisión colonial desde Londres. Se veían a sí mismos como reyes de sus propios dominios, sin rendir cuentas a ninguna autoridad terrenal. Los 14 miembros de este consejo representaban a las familias más poderosas de la colonia. Edmund Greyfield, el líder no oficial. William Petton, cuya plantación producía más arroz que ninguna otra en América. James Rutherford, que también ejercía de juez colonial. Marcus Sutton, propietario de la mayor empresa de comercio de esclavos entre Charleston y Savannah. Henry Calvell, cuyas conexiones políticas llegaban hasta la oficina del gobernador. Thomas Harrington, un antiguo oficial de la Marina Británica que gobernaba su plantación como un complejo militar. Benjamin Fairfax, cuya fortuna familiar se remontaba a los primeros asentamientos coloniales. Samuel Kingsley, que se especializaba en adiestrar a los esclavos africanos recién llegados. Robert Fielding, conocido por sus innovadoras técnicas de tortura. Charles Varick, cuya plantación albergaba a otras 3 y servía de centro de información. Jonathan Cratton, que llevaba registros detallados de los programas de cría de esclavos. David Norris, cuya formación médica le hacía especialmente eficaz a la hora de mantener con vida a los esclavos el tiempo suficiente para sacarles el máximo rendimiento laboral. Alexander Harwell, cuya plantación servía de prisión para los esclavos fugitivos de toda la región. Y, por último, George Baxter, el miembro más joven, con 35 años, cuyo entusiasmo por la violencia le había valido una rápida aceptación en este círculo exclusivo. No se trataba simplemente de hombres crueles. Eran sistemáticamente malvados, trataban a los seres humanos como si no fueran más que herramientas agrícolas que se podían usar, reparar y desechar según lo dictara la economía. Compartían técnicas para quebrantar los espíritus rebeldes, comparaban notas sobre la ingesta calórica óptima para maximizar el rendimiento laboral y minimizar los costes, y se jactaban de sus castigos más creativos durante sus reuniones mensuales. Esperanza sirvió en estas reuniones durante 15 años, moviéndose silenciosamente por el comedor como una sombra, rellenando vasos y recogiendo platos mientras estos hombres discutían sobre sus propiedades humanas como si fueran ganado. Les oía reírse de las familias que habían separado, debatir las ventajas de los azotes frente a las marcas y planear la expansión de sus operaciones, que requeriría la importación de cientos de esclavos más. Pero lo que realmente puso en marcha el plan de Esperanza no fue solo la crueldad general de la esclavitud. Fue algo mucho más específico y personal. En la primavera de 1715, todo cambió para Esperanza de Lima. Después de 14 años de servidumbre silenciosa, había hecho algo que los propietarios de las plantaciones consideraban imposible. Había conservado Había encontrado el amor. Se llamaba Bame, aunque en los registros de la plantación figuraba simplemente como el chico Tom. Había nacido en la plantación Rutherford en 1693, por lo que tenía 22 años cuando llamó la atención de Esperanza.
Bame poseía una rara combinación de fuerza física y curiosidad intelectual que de alguna manera había sobrevivido al brutal proceso de adiestramiento que quebrantaba a la mayoría de los esclavos durante su primer año. Sabía leer, una habilidad que había aprendido en secreto de un capataz comprensivo que ya había fallecido. Y había estado enseñando en secreto a otros esclavos las letras y los números básicos durante los breves periodos de descanso de los domingos. Bame y Esperanza comenzaron a reunirse en secreto, inicialmente para compartir información sobre los movimientos y planes de sus propietarios. Su relación se profundizó lentamente, con cuidado y con la paciencia de personas que entendían que ser descubierto significaría la muerte. Se comunicaban mediante un sistema de canciones y gestos que, para los observadores blancos, no parecían más que el comportamiento típico de los esclavos, pero que transmitían mensajes detallados sobre rutas de fuga, contactos amigos y oportunidades de resistencia. A finales de 1715, habían desarrollado la que quizá fuera la red de inteligencia más sofisticada de la Carolina del Sur colonial. Esperanza aprovechaba su posición en las reuniones del Consejo del Arroz para recabar información sobre los horarios de las patrullas, los cambios legales y las vulnerabilidades de las plantaciones. Mientras que Ame utilizaba sus tareas laborales, a menudo era cedido a otras plantaciones para realizar trabajos pesados con el fin de establecer contactos en toda la región. Estaban planeando algo sin precedentes. No se trataba de un simple intento de fuga que solo les afectaría a ellos, sino de un levantamiento coordinado que podría liberar a cientos de esclavos de múltiples plantaciones. Habían identificado a blancos simpatizantes, trazado un mapa de casas seguras e incluso establecido contacto con comunidades negras libres de la Florida española que podían proporcionar refugio a los esclavos fugitivos. Pero su cuidadosa planificación se vio frustrada por una simple emoción humana. El 15 de marzo de 1716, Armand Greyfield anunció en la reunión mensual del Consejo del Arroz que había decidido ampliar su programa de cría. Había identificado varios ejemplares de primera calidad entre sus esclavas que serían emparejadas con machos de otras plantaciones para producir lo que él llamaba ganado de trabajo superior. El programa comenzaría de inmediato y las hembras seleccionadas serían trasladadas a un recinto separado, donde serían vigiladas constantemente para garantizar el éxito de los embarazos. El nombre de Esperanza figuraba en lo alto de su lista. Cuando ella escuchó esta conversación mientras servía vino a los miembros del consejo, su rostro permaneció impasible, pero algo fundamental cambió en su interior. Había sobrevivido a 15 años de esclavitud manteniendo la esperanza. Esperanza de libertad, esperanza de venganza, esperanza de un futuro en el que pudiera vivir como un ser humano en lugar de como una propiedad. Ahora Greyfield planeaba reducirla a nada más que un animal reproductor. Esa noche, se reunió con Ame en su lugar habitual, un ciprés caído en lo profundo de los arrozales de la plantación, donde el sonido de sus voces quedaría enmascarado por el coro de insectos y aves nocturnas. Ella le contó el plan de Greyfield y ambos comprendieron lo que significaba. Una vez que la trasladaran al recinto de cría, su contacto sería imposible. Su red de inteligencia se derrumbaría. Su levantamiento planeado moriría antes de comenzar. Y desesperados. Debían huir esa misma noche. Él había contactado con un comerciante español que podía llevarlos de contrabando a San Agustín en una semana. Podrían ser libres, empezar una nueva vida, tal vez incluso encontrar una forma de ayudar a otros esclavos desde una relativa seguridad. Pero Esperanza se negó. Huir no salva, le dijo en su portugués natal, un idioma que solo utilizaban para sus conversaciones. Estos hombres seguirán con sus maldades. Llegarán más barcos. Más familias serán destruidas. Más niños crecerán como propiedad. Llevaba 15 años viendo a esos 14 hombres tomar decisiones que afectaban a miles de vidas con una crueldad despreocupada. Los había oído reírse de las separaciones, discutir técnicas de tortura como si fueran recetas culinarias y planear la expansión de sus operaciones, lo que traería aún más sufrimiento a personas como ella. He aprendido sus patrones,
continuó. Conozco sus secretos. Sé cuándo son más vulnerables. Tenemos una oportunidad de enviar un mensaje que se recordará para siempre. Una oportunidad para hacerles sentir miedo, igual que ellos nos hacen sentir miedo a nosotros. Él entendió lo que ella sugería y se sintió aterrorizado. No por la muerte. Los esclavos vivían bajo la amenaza constante de la muerte, pero también de la tortura sistemática que precedía a la ejecución si eran capturados. Él había visto lo que le sucedía a los esclavos que se rebelaban contra los blancos. Los castigos estaban diseñados para servir de ejemplo y quebrantar el espíritu de todos los demás esclavos que los presenciaban. Pero también entendió que Esperanza tenía razón. Su plan de fuga salvaría 2 vidas sin alterar el sistema. La alternativa que ella proponía era increíblemente peligrosa. Pero ofrecía la posibilidad de algo más grande. Un golpe contra la esclavitud que podría inspirar a otros o, al menos, hacer que los propietarios de esclavos se lo pensaran 2 veces antes de actuar con crueldad. Pasaron las 2 semanas siguientes perfeccionando un plan que era en parte operación de inteligencia, en parte guerra psicológica y en parte ataque táctico. Esperanza utilizaría su acceso a la reunión mensual del Consejo del Arroz para crear una oportunidad para una represalia devastadora. Ahame se encargaría de la logística, la adquisición de materiales, el establecimiento de coartadas para los esclavos simpatizantes y la creación de planes de contingencia para diversos escenarios. Lo que desarrollaron fue quizás el acto de resistencia esclava más sofisticado de la historia colonial americana, y todo se centraba en un simple hecho que Esperanza había observado durante sus 15 años de servicio. Los miembros del Consejo del Arroz estaban tan seguros de su poder absoluto que se habían vuelto descuidados con respecto a su seguridad personal. La reunión mensual programada para el 23 de junio de 1716 sería la última. El 23 de junio de 1716 amaneció con un calor opresivo que hacía que los veranos de Carolina del Sur fueran casi insoportables para todos, excepto para aquellos que habían crecido con el clima de África ecuatorial. Esperanza se despertó antes del amanecer, como había hecho todos los días durante 15 años, y comenzó su rutina matutina. Pero hoy era diferente. Hoy era la culminación de 15 años de cuidadosa observación, meticulosa planificación y rabia reprimida. La reunión mensual del Consejo del Arroz estaba programada para comenzar a las 2 de la tarde, lo que daba a los 14 propietarios de plantaciones tiempo para viajar a la finca Greyfield y llevar a cabo cualquier asunto preliminar antes de la sesión formal. Estas reuniones solían durar entre 4 y 6 horas, dependiendo del orden del día y de la cantidad de ron importado que Edmund Greyfield proporcionaba a sus invitados. Esperanza había pasado semanas estudiando los patrones de las reuniones anteriores, tomando nota de todo, desde la disposición de los asientos hasta las pausas para ir al baño y el tiempo dedicado a los distintos puntos del orden del día. Sabía que Marcus Sutton siempre llegaba temprano para tratar asuntos privados con Greyfield. Sabía que Benjamin Fairfax tenía la vejiga débil y que se excusaba aproximadamente cada 90 minutos. Sabía que la discusión sobre los precios del arroz siempre tenía lugar antes de que se sirviera la cena, mientras que las conversaciones sobre la gestión de los esclavos solían producirse después, cuando el ron había aflojado sus lenguas. Y lo más importante, sabía lo del horno de carbón. La finca de Greyfield se había construido en 1695 con una sino también a los diversos capataces, artesanos y esclavos domésticos que vivían en la propiedad. La pieza central de esta cocina era un enorme horno de carbón que había sido importado de Gran Bretaña a un coste considerable. A diferencia de las chimeneas de leña que se encontraban en la mayoría de las casas coloniales, este horno podía mantener temperaturas extremadamente altas durante largos periodos de tiempo, lo que lo hacía ideal para operaciones de cocina a gran escala. El horno medía casi 2,5 metros de alto y 1,2 metros de ancho, estaba construido con ladrillos refractarios importados y rodeado de accesorios de hierro para colgar ollas, sostener espetones y regular el flujo de aire. Cuando se alimentaba completamente con carbón,
Podía alcanzar temperaturas superiores a los 1093 grados centígrados, lo suficientemente altas como para fundir cobre y plata. Greyfield se enorgullecía enormemente de este horno y solía mostrárselo a los visitantes como ejemplo de su prosperidad y sofisticación. Lo que Greyfield no sabía era que Speranza había estado estudiando en secreto el funcionamiento del horno durante meses, aprendiendo a controlar su temperatura, a mantener el calor máximo durante largos periodos de tiempo y a manipular el flujo de aire para crear condiciones específicas. También había estado acumulando carbón poco a poco en un almacén adyacente a la cocina, diciendo a los supervisores que el señor Greyfield había pedido combustible extra para una ampliación prevista de las operaciones de cocina. 3 días antes de la reunión, Speranza recibió una noticia devastadora que consolidó su determinación más allá de cualquier posibilidad de duda: BAME había sido vendido. James Rutherford había decidido que su plantación necesitaba más mano de obra para un proyecto de expansión y había convencido a Greyfield para que le vendiera al chico Tom por 60 libras esterlinas. La transacción se completaría inmediatamente después de la reunión del Consejo del Arroz y AME sería trasladado a la plantación de Rutherford a la mañana siguiente. Cuando Speranza se enteró de esta venta, comprendió que su oportunidad se estaba cerrando para siempre. En 3 días, perdería al hombre que amaba, se vería obligada a participar en un programa de reproducción que destruiría su espíritu y vería impotente como el Consejo del Arroz continuaba con su brutalización sistemática de su pueblo. El tiempo de la paciencia había terminado. Esa noche, se reunió con AME para lo que ambos sabían que sería la última vez. Hablaron en susurros junto al ciprés caído, compartiendo 15 años de recuerdos comprimidos en unas pocas y preciosas horas. Él le rogó por última vez que abandonara su plan y huyera con él esa misma noche. Aún había tiempo para escapar a la Florida española, aún había tiempo para construir una vida juntos lejos del horror de la esclavitud en las plantaciones. Pero Speranza tenía la decisión tomada. Estos hombres se creen dioses, le dijo. Creen que pueden hacernos lo que quieran sin consecuencias. Mañana les demostraré que se equivocan. Les demostraré que somos seres humanos, no animales, y que los seres humanos se rebelan cuando se les lleva más allá de lo soportable. Comprendió que discutir era inútil. Llevaba menos de 2 años conociendo a Speranza, pero había aprendido a reconocer la firmeza en su voz cuando tenía algo decidido. En lugar de discutir, dedicó el tiempo que les quedaba juntos a ayudarla a perfeccionar los últimos detalles de su plan. A la mañana siguiente, 22 de junio, Speranza comenzó los preparativos finales. Empezó haciendo un inventario exhaustivo de la cocina y los almacenes contiguos, identificando todas las herramientas, ingredientes y materiales que pudieran ser útiles. Prestó especial atención a los grilletes y cadenas de hierro que se guardaban en la despensa de la cocina, dispositivos que se utilizaban normalmente para inmovilizar a los esclavos durante los castigos, pero que se mantenían a mano en toda la plantación. También tomó nota cuidadosamente de la distribución de la cocina y de los patrones de movimiento de los demás esclavos domésticos a lo largo del día. El éxito de su plan dependería, en parte, de garantizar que no hubiera esclavos. En parte, de mantener la apariencia de normalidad hasta que llegara el momento crítico. Lo más importante era que empezara a preparar el horno de carbón. Al amanecer, comenzó a echar carbón en el horno a intervalos cuidadosamente calculados, aumentando gradualmente la temperatura interna mientras mantenía la apariencia de los preparativos habituales para cocinar. A última hora de la mañana, el horno se acercaba a su temperatura máxima de funcionamiento, listo para mantener el calor máximo durante varias horas. Los demás esclavos domésticos no notaron nada extraño en el comportamiento de Speranza. Siempre había sido callada y metódica en su trabajo, y sus preparativos para la reunión mensual del Consejo del Arroz parecían idénticos a su rutina para las reuniones anteriores. Limpió el comedor, dispuso los muebles, preparó los platos para servir y colocó las copas de cristal importadas que Greyfield utilizaba para impresionar a sus invitados. Pero,
escondida en la cocina, se estaban llevando a cabo los preparativos que transformarían una reunión de negocios rutinaria en algo mucho más siniestro. Al mediodía del 23 de junio de 1716, los primeros miembros del Consejo del Arroz comenzaron a llegar a la finca Greyfield. Como siempre, Marcus Sutton llegó temprano, cabalgando por la avenida bordeada de robles que conducía a la casa principal con la confianza de un hombre que poseía más de 800 seres humanos y se consideraba a sí mismo responsable ante ninguna autoridad terrenal. Esperanza observaba desde la ventana de la cocina cómo Sutton desmontaba de su caballo y le entregaba las riendas a un esclavo de la cuadra. A sus 53 años, Sutton era uno de los miembros más veteranos del Consejo del Arroz y su cuerpo mostraba los efectos de décadas de vida lujosa. Era corpulento, con el cabello gris y ralo y la tez enrojecida de un hombre que bebía más ron importado de lo que era estrictamente saludable. Pero sus ojos seguían siendo agudos y calculadores. Los ojos de alguien que había amasado su fortuna considerando a los seres humanos como mercancías que se podían comprar, vender y explotar con la máxima eficiencia. La plantación de Sutton se especializaba en lo que eufemísticamente se denominaba sazonado. El brutal proceso de quebrantar a los esclavos africanos recién llegados y enseñarles a aceptar su condición como permanente e ineludible. Los esclavos que se mostraban especialmente resistentes al aderezo solían venderse a Sutton, que había desarrollado métodos cada vez más creativos para destruir su voluntad de resistir. Sus técnicas se habían perfeccionado tanto que otros propietarios de plantaciones enviaban regularmente a sus esclavos problemáticos a su explotación, pagando precios elevados por sus servicios. Edmund Greyfield recibió a Sutton en la puerta principal con la elaborada cortesía que los propietarios de plantaciones se reservaban entre sí mientras trataban a sus esclavos como ganado. Los dos hombres se retiraron al estudio privado de Greyfield para discutir asuntos comerciales que eran demasiado delicados para el grupo más numeroso, principalmente nuevas técnicas para el control de los esclavos y estrategias para presionar al gobierno colonial para que redujera las restricciones a la importación de esclavos. Durante la siguiente hora, los 12 miembros restantes del Consejo del Arroz llegaron en pequeños grupos, y sus carruajes y caballos crearon un atasco de tráfico alrededor de la rotonda que había frente a la casa principal. Esperanza reconoció a cada uno de los hombres a medida que llegaban, ya que había asistido a suficientes reuniones como para conocer sus rostros, sus voces y sus áreas particulares de especialización en la gestión de la propiedad humana. William Petton llegó con su séquito habitual de capataces armados, una precaución que había adoptado después de que se sofocara por poco un reciente intento de rebelión de esclavos en su plantación. James Rutherford vino solo, pero su caballo llevaba las distintivas pistolas con montura de plata que anunciaban su doble función como propietario de una plantación y magistrado colonial. Henry Calvel viajaba en un carruaje. Una afectación pretenciosa que resaltaba sus conexiones políticas y sus ambiciones sociales. Cada llegada era recibida con la misma cortesía ceremonial, el mismo intercambio de cortesías sobre el tiempo y las cosechas y el persistente problema indio en la frontera. Estos hombres se consideraban a sí mismos los padres fundadores de una gran civilización, pioneros que estaban transformando un territorio salvaje en tierras agrícolas productivas que alimentarían las crecientes ciudades de la América colonial. Lo que se negaban a reconocer era que su civilización se había construido sobre una base de brutalidad sistemática, que su riqueza procedía del trabajo no remunerado de miles de seres humanos a los que se trataba peor que al ganado, y que su influencia política existía principalmente para perpetuar y ampliar este sistema de explotación. A las 2 en punto, Edmund Greyfield dio inicio a la reunión mensual en su comedor formal. Los 14 hombres ocuparon sus asientos habituales alrededor de una enorme mesa de roble importada de Inglaterra a un precio que habría mantenido a una familia colonial típica durante varios años. La superficie pulida de la mesa reflejaba la luz de docenas de velas dispuestas en candelabros de plata, creando una atmósfera de riqueza y sofisticación que reforzaba su sentido de superioridad y privilegio. Esperanza comenzó a servir la comida con su eficiencia habitual,
moviéndose silenciosamente alrededor de la mesa mientras estos hombres discutían el negocio de la esclavitud con la brutalidad casual que había caracterizado sus 180 reuniones mensuales anteriores. Había escuchado variaciones de estas conversaciones cientos de veces. Pero hoy escuchaba con especial atención cada palabra, cada tono, cada referencia casual al sufrimiento humano. La agenda comenzó, como siempre, con un debate sobre los precios del arroz en el mercado de Charleston y las estrategias para maximizar los beneficios en la próxima temporada de cosecha. William Petton informó de que su plantación había alcanzado niveles de producción récord gracias a la implementación de lo que él denominaba gestión basada en incentivos, un sistema que proporcionaba recompensas alimentarias mínimas a los esclavos que superaban las cuotas diarias, mientras que sometía a los que no alcanzaban el rendimiento esperado a castigos sistemáticos. La clave, explicó Petton mientras cortaba su carne de vacuno importada, es hacerles comprender que su nivel de comodidad depende totalmente de su productividad. Dale solo la esperanza suficiente para que sigan trabajando, pero nunca la seguridad suficiente para que se vuelvan complacientes. James Rutherford asintió con la cabeza en señal de aprobación. He obtenido excelentes resultados con la separación familiar como herramienta de motivación. Nada hace que un peón trabaje más duro que saber que su esposa e hijos están retenidos en otro lugar y que el reencuentro depende de un rendimiento constante. La conversación continuó en esta línea durante casi una hora, y cada miembro compartió técnicas para sacar el máximo rendimiento a su propiedad humana y minimizar los gastos de alimentación, alojamiento y atención médica. Discutieron los programas de cría con la misma frialdad clínica que los ganaderos cuando planifican la mejora del ganado. Compararon notas sobre técnicas de castigo con el entusiasmo de los artesanos que comparten secretos profesionales. Esperanza rellenó las copas de vino y retiró los platos mientras estos hombres celebraban sus últimas innovaciones en materia de degradación humana. Ella mantuvo su habitual expresión de sumisión inexpresiva, pero en su mente estaba tomando notas mentales definitivas sobre la posición de cada hombre, los hábitos de cada uno y el potencial de resistencia de cada uno cuando llegara el momento. Cuando concluyó la agenda formal y la conversación se volvió más informal, los hombres comenzaron a compartir historias que revelaban la verdadera profundidad de su crueldad. Marcus Sutton describió un nuevo instrumento de tortura que había importado del Caribe, una jaula metálica apenas lo suficientemente grande para un cuerpo humano que se suspendía a plena luz del sol y podía literalmente. Samuel Kingsley se jactó de su último experimento de cría, que consistía en emparejar por la fuerza a esclavos seleccionados para producir lo que él esperaba que fuera una nueva generación de trabajadores agrícolas más grandes y fuertes. Pero fue George Baxter, el miembro más joven del consejo, quien proporcionó el catalizador final para lo que estaba a punto de suceder. Caballeros, anunció Baxter mientras Esperanza servía brandy para las bebidas después de la cena. Tengo noticias emocionantes sobre una nueva oportunidad de negocio. Los españoles están pagando precios elevados por esclavos experimentados en sus territorios sudamericanos. Propongo que reunamos nuestros recursos para comprar un gran barco y comencemos la exportación sistemática de nuestro ganado más viejo y menos productivo. La sala estalló en una discusión entusiasta mientras los 14 hombres comenzaban a calcular los beneficios potenciales de vender su propiedad humana a las colonias españolas, donde las condiciones de trabajo eran aún más brutales que las de Carolina del Sur. Debatieron la logística, discutieron las conexiones políticas que podrían facilitar los permisos necesarios y estimaron cuántos esclavos podrían exportar manteniendo una mano de obra adecuada para sus plantaciones. Mientras Esperanza escuchaba a estos hombres planear la destrucción de aún más vidas, sintió que algo se rompía dentro de ella. Durante 15 años, había mantenido su cordura diciéndose a sí misma que su crueldad tenía límites. Que incluso estos hombres malvados acabarían reconociendo algunos límites de la decencia humana. Pero no había límites. No había fronteras. Su capacidad para causar sufrimiento solo estaba limitada por consideraciones económicas y su propia imaginación. Era hora de mostrarles lo que se sentía al ser impotente.
A las 9:47 de la noche en punto. Según el reloj alemán importado que se encontraba en el comedor de Greifeld, Esperanza de Lima hizo su jugada. Los 14 miembros del Consejo del Arroz habían terminado sus asuntos formales y se habían acomodado en la cómoda conversación posterior a la reunión que solía concluir sus reuniones mensuales. La sala estaba cálida por el calor corporal y la luz de las velas, y llena del olor a tabaco importado y brandy caro. La mayoría de los hombres se habían quitado la ropa formal y adoptado la postura relajada de quienes se creen completamente seguros de su dominio. Estaban discutiendo la propuesta de Samuel Kingsley de establecer un registro formal de cría que rastreara los linajes de todas sus plantaciones, creando lo que ellos imaginaban como una clase superior de esclavos criados específicamente por su inteligencia, fuerza y docilidad. La conversación se había vuelto técnica, casi académica, mientras debatían los principios genéticos con el mismo interés distante que podrían aportar a los debates sobre la rotación de cultivos o la mejora del suelo. Ninguno de ellos se dio cuenta cuando Esperanza se excusó del comedor, aparentemente para ir a buscar más brandy a la cocina. Ninguno observó sus cuidadosos movimientos mientras aseguraba todas las salidas de la casa principal, excepto la puerta de la cocina. Ninguno se dio cuenta de que había ido aumentando gradualmente la temperatura del horno de carbón a lo largo de la noche, hasta alcanzar un nivel de calor que habría sido peligroso incluso para cocinar. Su plan era elegante en su simplicidad y aterrador en sus implicaciones. Durante los días anteriores, había aprovechado su acceso a los almacenes de la finca para colocar grilletes y cadenas de hierro en lugares estratégicos de toda la casa. Estos dispositivos de sujeción, que normalmente se utilizaban para castigar a los esclavos rebeldes, estaban ahora distribuidos de tal manera que podía inmovilizar rápidamente a cualquiera con quien se encontrara. También había preparado una mezcla especial basada en los conocimientos transmitidos por su abuela, una combinación de hierbas locales que podían dejar inconsciente a alguien en cuestión de minutos si se absorbía a través de la comida o la bebida. Esta mezcla se había añadido cuidadosamente a la jarra de brandy que había estado sirviendo durante toda la velada. Mientras los miembros del consejo los primeros efectos de la preparación de Esperanza comenzaron a manifestarse. George Buster, que había consumido más brandy que los demás, comenzó a sentirse mareado y desorientado. Atribuyó esto al calor y al alcohol, pero en cuestión de minutos se desplomó en su silla, luchando por mantener la conciencia. Uno por uno, los demás miembros del consejo comenzaron a experimentar síntomas similares. William Petton se quejó de náuseas repentinas. James Rutherford se encontró incapaz de enfocar la vista. Las manos de Marcus Sutton comenzaron a temblar incontrolablemente. Edmund Greifeld fue el primero en darse cuenta de que algo iba muy mal. «Caballeros», dijo, con la voz ya ligeramente arrastrada. «Creo que nos han. Alguien nos ha». Pero antes de que pudiera completar la frase, sus piernas cedieron y se desplomó sobre la alfombra persa importada que le había costado más de lo que la mayoría de los colonos ganaban en un año. En 20 minutos, los 14 miembros del Consejo del Arroz estaban inconscientes. Esperanza trabajó con metódica eficiencia, utilizando cuerdas y grilletes de hierro para inmovilizar las manos y los pies de cada uno de los hombres. Las ataduras que aplicó eran los mismos dispositivos que se habían utilizado para atar a miles de esclavos a lo largo de los años. Dispositivos diseñados para causar dolor e impedir la fuga, manteniendo a la víctima viva y funcional. Puso especial cuidado en asegurarse de que cada atadura fuera lo suficientemente apretada como para causar una incomodidad considerable, pero no tan restrictiva como para cortar la circulación por completo. No tenía intención de permitir que estos hombres escaparan gracias a la misericordia de una muerte rápida. Mientras trabajaba, hablaba con cada hombre inconsciente en portugués, español y un inglés entrecortado. A veces les explicaba lo que estaba haciendo, otras veces les contaba casos concretos de crueldad que había presenciado. A veces simplemente expresaba la rabia que se había ido acumulando en su interior durante 15 años.
«Vendes a mi Wham como si fuera una vaca», le susurró a James Rutherford mientras le colocaba grilletes de hierro alrededor de los tobillos. «Compras y vendes personas como si no fueran nada. Esta noche aprenderás lo que se siente al no ser nada». A Marcus Sutton le dijo: «Rompes espíritus. Enseñas a las personas a dejar de ser humanas. Esta noche te enseñaré lo que se siente al tener el espíritu roto». A Adman Greyfield, su voz le transmitió 15 años de odio reprimido. «Eres mi dueño. ¿Crees que puedes hacerme lo que quieras? ¿Crees que soy un animal? Esta noche verás lo que hacen los animales cuando no les queda otra opción». Una vez que los 14 hombres estuvieron bien sujetos, Esperanza comenzó la parte más laboriosa de su plan. Uno por uno, arrastró cada cuerpo inconsciente desde el comedor a través de la casa hasta la cocina. Este proceso le llevó casi 3 horas, ya que cada hombre pesaba considerablemente más que ella y tenía que moverse con cuidado para no hacer ruido y alertar a otros esclavos o capataces que aún pudieran estar despiertos. A las 2 de la mañana, los 14 miembros del Consejo del Arroz estaban dispuestos en círculo alrededor de la enorme caldera de carbón, con los pies apuntando hacia el centro, las manos atadas a la espalda con grilletes de hierro y la boca llena de algodón crudo para evitar que pidieran ayuda cuando recuperaran la conciencia. El horno había sido calentado a la temperatura máxima y irradiaba un calor que hacía la cocina casi insoportable incluso para alguien que no estuviera atado. Esperanza había calculado que la combinación de calor extremo, deshidratación y movimiento restringido crearía una forma de tortura prolongada que daría a estos hombres tiempo para contemplar su destino mientras morían lentamente en agonía. Pero también había previsto una forma de justicia más inmediata. Cuando las primeras luces grises del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas de la cocina, los miembros del Consejo del Arroz empezaron a recuperar la conciencia. La mezcla de hierbas que había utilizado estaba diseñada para provocar la inconsciencia, lo que garantizaba que sus víctimas fueran plenamente conscientes de su situación cuando comenzara la tortura. Edmund Greyfield fue el primero en despertarse, y su confusión se convirtió rápidamente en terror al darse cuenta de su situación. Estaba tumbado en el suelo de piedra de su propia cocina, atado de pies y manos con grilletes de hierro, incapaz de hablar debido al algodón que le habían metido en la boca, y rodeado por los demás miembros de su consejo en condiciones similares. La enorme caldera de carbón en el centro de su círculo irradiaba calor como una versión en miniatura del mismísimo infierno. A medida que los demás hombres recuperaban la conciencia, la cocina se llenó del sonido de gritos ahogados y luchas desesperadas contra las irrompibles ataduras. Estaban experimentando por primera vez en sus vidas la absoluta impotencia que habían infligido a miles de otros seres humanos. Esperanza estaba sentada tranquilamente en un rincón de la cocina, afilando metódicamente los cuchillos que utilizaba para preparar la comida. Se había colocado de manera que cada hombre pudiera verla claramente y mantenía el contacto visual con cada uno de ellos mientras comprendían plenamente la desesperanza de su situación. «Buenos días, caballeros», dijo en un inglés claro, mucho mejor que el que había hablado nunca en su presencia. «Espero que hayan descansado bien. Tenemos mucho que discutir y quiero asegurarme de que todos prestan atención». Se levantó y caminó lentamente alrededor del círculo, mirando a cada uno de los hombres atados con la misma expresión de fría evaluación que ellos habían utilizado al inspeccionar a los esclavos en el mercado de Charleston. «Durante 15 años he servido en sus reuniones. He escuchado sus conversaciones. Os he oído hablar de mi pueblo como si fuéramos ganado que se compra, se vende, se cría y se sacrifica según vuestra conveniencia». Se detuvo junto a Marcus Sutton, que luchaba frenéticamente contra sus ataduras. «Vos, señor Sutton, os especializáis en quebrantar el espíritu. Tomáis a personas que aún recuerdan ser humanas y les enseñáis a olvidar. Habéis perfeccionado técnicas para destruir la esperanza, para convertir a hombres y mujeres orgullosos en cascarones vacíos que solo existen para satisfacer vuestro placer». Se dirigió a James Rutherford. «Usted, señor Rutherford,
Utiliza la separación familiar como herramienta de control. Destruye deliberadamente los lazos entre padres e hijos, entre maridos y mujeres, porque ha aprendido que las personas sin familia son más fáciles de controlar. Continuó dando vueltas al círculo, dirigiéndose a cada hombre por su nombre y relatando actos concretos de crueldad que había presenciado o escuchado describir durante sus reuniones mensuales. Con cada recitación, la lucha de los hombres se volvía más desesperada y sus gritos ahogados más frenéticos. Finalmente, volvió a Edmund Greyfield. Y usted, señor Greyfield, es el peor de todos porque podría haber elegido otra cosa. Tiene educación. Tiene riqueza. Tiene poder. Podría habernos tratado como seres humanos. En cambio, eligió ser un monstruo porque ser un monstruo era más rentable. Volvió al centro del círculo y se colocó justo delante del horno de carbón. Hoy vas a experimentar lo que se siente al ser impotente. Vas a aprender lo que significa estar a merced de alguien que te considera menos que un ser humano. Y vas a morir lentamente, dolorosamente, con mucho tiempo para pensar en todo el sufrimiento que has causado. Con ese anuncio, Esperanza comenzó la fase final de su plan. Lo que sucedió durante las siguientes 6 horas se convertiría en leyenda y pesadilla en toda la colonia de Carolina del Sur. Aunque los detalles completos permanecerían ocultos en archivos gubernamentales sellados durante más de 2 siglos. Esperanza de Lima transformó la cocina de la finca Greyfield en un teatro de venganza donde 14 de los hombres más poderosos de la colonia experimentaron por primera y última vez lo que significaba estar completamente indefensos en manos de alguien que los consideraba menos que humanos. Comenzó con tortura psicológica, moviéndose lentamente alrededor del círculo y obligando a cada hombre a escuchar mientras relataba con doloroso detalle casos específicos. Describió a niños arrancados de los brazos de sus madres, maridos separados de sus esposas, hombres orgullosos reducidos a cascarones rotos por la brutalidad sistemática. Habló con el tono tranquilo y mesurado que estos hombres solían utilizar cuando discutían la gestión de sus propiedades humanas. Señor Petón, dijo, arrodillándose junto al aterrorizado propietario de la plantación, ¿recuerda a la mujer llamada Asher? Estaba embarazada cuando la compró en 1714. La hizo trabajar en los campos de arroz hasta el día en que dio a luz y luego vendió a su bebé a un comerciante de Georgia antes de que se recuperara del parto. Lloró durante 3 días seguidos. Le dijo a su capataz que la azotara por hacer demasiado ruido y perturbar su sueño. Los ojos de Peón se abrieron con terror al reconocer el incidente. Como la mayoría de los propietarios de plantaciones, había cometido tantos actos de crueldad casual que los casos individuales se mezclaban en su memoria. Pero Esperanza había recordado cada detalle, cada nombre, cada acto de deshumanización sistemática que había presenciado. Pasó a Charles Warwick. Disfruta viendo los castigos, señor Warwick. Asiste a los azotes como otros hombres asisten a las carreras de caballos. La primavera pasada, le pagó $5 al señor Greyfield para que le dejara administrar personalmente 50 latigazos a un hombre que había intentado huir. Se tomó su tiempo, espaciando los golpes para que permaneciera consciente durante todo el castigo. Sonrió todo el tiempo. El calor del horno de carbón se estaba volviendo insoportable. El sudor corría por los rostros de los hombres inmovilizados, mezclándose con lágrimas de terror y creando manchas oscuras en sus costosas prendas importadas. Varios de ellos ya habían comenzado a mostrar signos de agotamiento por calor, respiración acelerada, piel enrojecida y la mirada vidriosa que precede al colapso. Pero Esperanza no había terminado con la parte psicológica de su venganza. Recuperó un libro de contabilidad encuadernado en cuero del estudio de Edmund Greyfield, el mismo libro en el que él registraba la compra, venta y cría de sus propiedades humanas. Abriéndolo por una página al azar, comenzó a leer en voz alta las entradas con el tono monótono y sin emoción que los propietarios de plantaciones utilizaban cuando hablaban de transacciones comerciales. 12 de abril de 1715.
Vendido un niño llamado César, de 14 años, a la plantación Rutherford con fines de cría. 45 libras esterlinas. Nota: la madre se volvió incontrolable tras la separación. Se recomienda su venta o eliminación inmediata. Pasó la página. 3 de junio de 1715. Una mujer llamada Rebecca murió durante el parto. El niño sobrevivió. Pérdida estimada: 20 libras esterlinas. Nota: implementar un mejor programa de nutrición para las hembras reproductoras con el fin de reducir las tasas de mortalidad. Página tras página, leyó la documentación clínica del sufrimiento humano. Familias destruidas, niños vendidos, hombres y mujeres reducidos a cálculos monetarios en el libro de contabilidad de un hombre de negocios. Cada entrada representaba la vida de alguien, la familia de alguien, los sueños de alguien aplastados bajo el peso de la explotación sistemática. La tortura psicológica continuó durante 2 horas, con Esperanza obligando a cada hombre a enfrentarse al alcance total de sus crímenes contra la humanidad. Tenía una memoria extraordinaria para los detalles, reforzada por 15 años de atención minuciosa a sus conversaciones. Podía recordar fechas concretas, nombres individuales, actos concretos de crueldad que cada hombre había cometido u ordenado. Pero a medida que el sol de la mañana subía y la temperatura en la cocina se acercaba a los 49 grados centígrados, pasó a la siguiente fase de su plan. Del almacén de la cocina, sacó varias barras de hierro largas, herramientas que se utilizan normalmente para avivar el fuego de la caldera de carbón y manipular utensilios de cocina pesados. Colocó estas barras directamente en las llamas de la caldera, donde se calentaron rápidamente hasta alcanzar temperaturas que provocaban quemaduras insoportables al entrar en contacto con la piel humana. Caballeros, anunció, han pasado años perfectos. Han aprendido a torturar a las personas para obtener el máximo efecto mientras las mantienen vivas y funcionales. Hoy demostraré que sus alumnos han prestado atención. Sacó la primera barra de hierro de la caldera. El metal brillaba como un trozo de luz solar capturada, irradiando un calor que se podía sentir a varios metros de distancia. Se acercó a Armand Greyfield y le acercó la barra lo suficiente a la cara como para que pudiera sentir el intenso calor sin entrar en contacto con ella. Esto es por cada esclavo al que has marcado como ganado, dijo con calma. Esto es por cada ser humano al que has marcado como tu propiedad. Lo que sucedió a continuación fue demasiado brutal para describirlo con detalle. Pero los gritos que resonaron en la cocina de la finca Greyfield pudieron ser oídos por los esclavos que trabajaban en los campos a casi un cuarto de milla de distancia. El sonido era diferente a todo lo que habían oído antes. Los gritos desesperados y agonizantes de hombres que nunca habían experimentado la verdadera impotencia y estaban descubriendo lo que sus víctimas habían soportado durante décadas. Esperanza trabajó metódicamente, aplicando el hierro al rojo vivo a cada hombre por turno, apuntando a zonas no mortales que causaran el máximo dolor, pero asegurándose de que sus víctimas permanecieran conscientes y lúcidas. Había aprendido observando sus propias técnicas de tortura, comprendiendo exactamente cuánto daño podía soportar el cuerpo humano sin perder la capacidad de sufrir. Entre aplicación y aplicación de la plancha caliente, continuó con su agresión psicológica, describiendo en detalle cómo la plantación de cada hombre sería heredada por familiares que podrían continuar o no con sus crueles prácticas. Habló de sus hijos, preguntándose en voz alta si la próxima generación sería tan malvada como sus padres o si desarrollaría alguna capacidad de compasión humana. Tu hijo, William, le dijo a Marcus Sutton, mientras éste se retorcía de dolor. Solo tiene 16 años. Quizás aún esté a tiempo de convertirse en un hombre mejor que su padre. Quizás cuando se entere de lo que te ha pasado, decida que tratar a las personas como si fueran de su propiedad es demasiado peligroso. El impacto psicológico fue tan devastador como la tortura física. Estos hombres habían construido toda su identidad en torno a la creencia de que eran seres superiores, amos naturales que tenían derecho a controlar y explotar a otros seres humanos.
Esperanza estaba destruyendo sistemáticamente esa identidad, obligándolos a experimentarse a sí mismos como víctimas, como objetos manipulados por la voluntad de otra persona. A medida que el calor de la tarde se combinaba con la radiación del horno para elevar la temperatura de la cocina. Por encima de los 130 grados centígrados, varios de los hombres comenzaron a mostrar signos de un grave golpe de calor. Su piel se enrojeció y se secó. Su respiración se volvió rápida y superficial, y sus esfuerzos por liberarse de las ataduras se hicieron más débiles y desesperados. Pero Esperanza había previsto esta contingencia. No tenía intención de permitirles escapar a través de la inconsciencia o el delirio inducido por el calor. Utilizando técnicas aprendidas de su abuela, les aplicó paños húmedos en la frente y les introdujo pequeñas cantidades de agua en la boca, manteniéndolos conscientes y lúcidos mientras sus cuerpos se cocían lentamente en el aire sobrecalentado. Debéis permanecer despiertos. Les dijo, debéis permanecer alerta. La muerte es una misericordia, y ustedes aún no se han ganado la misericordia. La tortura continuó durante la parte más calurosa de la tarde, con Esperanza manteniendo el horno a la temperatura máxima mientras aplicaba sistemáticamente barras de hierro calientes al cuerpo de cada hombre. Se centró en las manos, los pies y las caras, zonas que causarían un dolor insoportable y que permanecerían visibles como recordatorios permanentes de su experiencia. Pero quizás el aspecto más devastador de toda la experiencia no era el sufrimiento físico, sino la completa inversión de las relaciones de poder que representaba. Por primera vez en sus vidas, estos 14 la certeza de que otro ser humano tenía control total sobre sus cuerpos, su comodidad, su propia supervivencia. Estaban aprendiendo lo que significaba ser una propiedad. Al acercarse la noche y comenzar a caer las sombras sobre el suelo de la cocina, Esperanza se preparó para el acto final de su venganza cuidadosamente orquestada. La caldera de carbón había estado ardiendo a máxima temperatura durante casi 18 horas, creando un nivel de calor que era literalmente insoportable para la exposición humana prolongada. Comenzó a arrastrar a los hombres semiconscientes hacia la caldera, colocándolos de manera que el intenso calor cocinara lentamente sus cuerpos, manteniéndolos con vida el tiempo suficiente para que apreciaran plenamente su destino. Era una técnica que había oído describir a Marcus Sutton durante una de las reuniones del Consejo del Arroz, un método que él utilizaba para castigar a los esclavos que intentaban escapar. Así es como mataste a Thomas, le dijo a Sutton mientras colocaba su cuerpo a menos de 1 metro de las brasas ardientes. ¿Te acuerdas de Thomas, el joven que intentó huir el verano pasado? Lo metiste en una jaula metálica a pleno sol y lo dejaste cocerse lentamente durante 3 días. Él suplicó por agua. Suplicó por sombra. Suplicó por la muerte. Tú ignoraste todas sus súplicas porque querías que los demás esclavos presenciaran su sufrimiento. Uno por uno, ella colocó a los 14 hombres en posiciones en las que el calor radiante del horno los mataría lentamente, dejándolos conscientes el tiempo suficiente para contemplar sus crímenes. El impacto psicológico era tan importante para ella como la destrucción física. Quería que comprendieran con total claridad que estaban muriendo por las decisiones que habían tomado, las acciones que habían realizado y las vidas que habían destruido. Al ponerse el sol el 24 de junio de 1716, la cocina de la finca Greyfield albergaba a 14 hombres moribundos que experimentaban por primera y última vez lo que se sentía al estar completamente indefensos en manos de alguien que los consideraba menos que humanos. Los gritos habían cesado varias horas antes, sustituidos por los débiles sonidos de hombres cuyas cuerdas vocales habían quedado dañadas por el llanto prolongado. La cocina se llenó del olor a carne quemada y del sonido de la respiración entrecortada mientras 14 de los ciudadanos más poderosos de la Carolina del Sur colonial morían lentamente asados junto al mismo horno que habían utilizado para preparar las comidas que les servían las personas a las que habían esclavizado. Esperanza se sentó en su rincón, sin dejar de afilar metódicamente los cuchillos de cocina, tarareando la nana portuguesa que su madre le había cantado en el pueblo que los invasores portugueses habían destruido 20 años antes.
Ya no miraba a los hombres moribundos, pero sus oídos permanecían atentos a su respiración, asegurándose de que ninguno de ellos escapara a la inconsciencia antes de experimentar toda la justicia que ella había planeado. Al acercarse la medianoche, los últimos miembros del Consejo del Arroz sucumbieron finalmente a la combinación de calor, deshidratación y quemaduras que los había ido matando lentamente a lo largo del día. Edmund Crayfield fue el último superviviente. Su constitución se había fortalecido gracias a años de vida acomodada y a una atención médica que nunca había estado al alcance de sus esclavos. Sus últimas palabras coherentes, pronunciadas en un susurro apenas audible por encima del sonido del carbón ardiendo, fueron un patético intento de negociación. Por favor, puedo darte dinero, libertad, lo que quieras. Esperanza lo miró con la misma expresión de leve interés que él había utilizado al inspeccionar a los esclavos en el mercado de Charleston. Quiero que mueras sabiendo que estabas equivocado, respondió ella con calma. No eres superior. No has sido elegido por Dios. No eres un amo nato. Solo eres un hombre que eligió ser malvado. Y ahora estás pagando el precio de esa elección. Esas fueron las últimas palabras que Edmund Crayfield escuchó antes de que el calor y la deshidratación finalmente se cobraran su vida. El amanecer del 25 de junio de 1716 reveló una. Cuando los demás esclavos de la plantación comenzaron sus rutinas matutinas, descubrieron 14 cadáveres carbonizados dispuestos en un círculo perfecto alrededor del enorme horno de carbón de la cocina de la finca Greyfield. Los cuerpos eran apenas reconocibles como humanos, reducidos a caparazones ennegrecidos tras 18 horas de exposición a un calor extremo. Esperanza de Lima fue encontrada sentada tranquilamente a la mesa de la cocina, afilando metódicamente cuchillos de trinchar mientras tarareaba una melodía inquietante que ninguno de los otros esclavos reconoció. No mostraba signos de angustia ni agotamiento, a pesar de haber orquestado y presenciado uno de los actos de venganza más elaborados de la historia colonial americana. Cuando los capataces blancos de la plantación llegaron para investigar, se encontraron con una escena que desafiaba su comprensión del orden natural. 14 de los hombres más poderosos de la colonia habían sido asesinados por una sola esclava que, de alguna manera, los había dominado a todos y los había sometido a una forma de tortura que superaba cualquier cosa que hubieran experimentado. Las implicaciones eran aterradoras. Si una esclava podía causar tal devastación contra varios propietarios de plantaciones, ¿qué podría suceder si los esclavos comenzaran a organizar formas más sofisticadas de resistencia? El impacto psicológico en la población colonial blanca fue inmediato y profundo. Por primera vez, comenzaron a temer a las personas a las que habían esclavizado. La noticia de la masacre se extendió por toda la colonia en cuestión de días, llevada por jinetes que habían sido enviados para informar a las familias y socios comerciales de las víctimas. Pero las autoridades coloniales se enfrentaban a un grave dilema a la hora de decidir cómo responder al incidente. Por un lado, necesitaban demostrar que la rebelión de los esclavos sería respondida con una represalia rápida y brutal. Todo el sistema de plantaciones dependía de mantener la creencia de los esclavos de que la resistencia era inútil y que el dominio blanco era absoluto y permanente. Por otro lado, necesitaban evitar que se difundiera información detallada sobre los métodos y el éxito de Esperanza. Si otros esclavos se enteraban de que una sola mujer, armada únicamente con inteligencia, paciencia y determinación, podía matar a 14 propietarios de plantaciones, las consecuencias podrían ser catastróficas para toda la economía colonial. El gobernador Robert Johnson convocó una sesión de emergencia del Consejo Colonial para discutir la crisis. Tras 3 días de acalorados debates, llegaron a una decisión que daba prioridad a la estabilidad política sobre la justicia pública. Los registros oficiales de la masacre de Greyfield fueron sellados por orden del gobernador y guardados bajo llave en los archivos de Charleston con instrucciones de que no se abrieran durante 50 años. Se informó a las familias de las víctimas que sus parientes habían muerto en un trágico incendio que había consumido la cocina de la finca de Greyfield durante una reunión de negocios.
No se hizo mención alguna del papel de Esperanza en sus muertes. La propia Esperanza presentaba un problema más complejo. Ejecutarla públicamente requeriría explicar sus crímenes, lo que difundiría precisamente el tipo de información que el gobierno colonial quería suprimir, pero permitirle vivir enviaría el mensaje de que la rebelión de los esclavos podía tener éxito sin consecuencias. La solución que idearon fue tan cruel como políticamente conveniente. Esperanza fue condenada a ser vendida a un comerciante español especializado en suministrar esclavos a las minas de plata de Sudamérica, un destino que todo el mundo entendía como una sentencia de muerte diferida. Las condiciones de trabajo en las minas españolas eran tan brutales que los esclavos solían sobrevivir menos de 2 años antes de sucumbir al agotamiento, las enfermedades o los accidentes. Pero incluso esta sentencia conllevaba riesgos. Si Esperanza lograba sobrevivir lo suficiente como para compartir su historia con otros esclavos, podría convertirse en Las autoridades coloniales resolvieron este problema asegurándose de que Esperanza nunca llegara con vida a las minas españolas. El 15 de julio de 1716, exactamente 3 semanas después de la masacre de Greyfield, Esperanza de Lima fue embarcada en un buque mercante español llamado Santa Isabella que se dirigía a Cartagena. El capitán del barco había recibido instrucciones secretas de asegurarse de que ella no sobreviviera al viaje, pero de hacer que su muerte pareciera accidental. El Santa Isabella zarpó del puerto de Charleston con la marea de la tarde, llevando a bordo a otros 43 esclavos junto con Esperanza. Según el diario oficial del barco, murió de fiebre al tercer día de viaje y fue enterrada en el mar, según la práctica marítima habitual. Pero hubo rumores. Algunos de los esclavos supervivientes de la finca Greyfield afirmaron que Esperanza había hablado de planes de contingencia de aliados en los territorios españoles que la ayudarían a escapar si conseguía sobrevivir al viaje, por mar. Otros susurraban que la habían visto hablando con marineros negros libres en el puerto de Charleston, posiblemente organizando ayuda durante el viaje. Lo más significativo es que varios esclavos informaron de que Esperanza había pasado sus últimas semanas en la finca enseñando a otros trabajadores domésticos sobre hierbas, anatomía, las debilidades de sus amos y las vulnerabilidades del sistema de plantaciones. La justicia arde más lentamente que el carbón, les había dicho, pero arde por completo. El fuego que he encendido se extenderá a otras cocinas, otras plantaciones, otros amos que se creen a salvo. Era imposible determinar si estos rumores contenían algo de verdad. Las autoridades coloniales se habían apresurado a dispersar a los esclavos supervivientes de la finca Greyfield, vendiéndolos a plantaciones de toda la región para evitar que coordinaran sus historias o sus actividades. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. En los meses posteriores a la masacre de Greyfield, una ola de disturbios se extendió por las comunidades esclavas de Carolina del Sur. No hubo más matanzas masivas como la ejecución metódica de Esperanza de los miembros del Consejo del Arroz, pero los propietarios de las plantaciones comenzaron a informar de una serie sin precedentes de incidentes menores que sugerían una resistencia coordinada. Varios incendios en las cocinas destruyeron varias casas de las plantaciones en circunstancias sospechosas. El valioso ganado murió misteriosamente tras consumir pienso que podría haber sido envenenado. Los capataces blancos sufrieron accidentes inusuales precisamente en los momentos en que eran más vulnerables. Las herramientas y las armas desaparecieron de los almacenes y fueron encontradas días después en lugares que sugerían la participación de los esclavos. Lo más inquietante para las autoridades coloniales fue que los esclavos comenzaron a demostrar un conocimiento de los hábitos personales, los acuerdos comerciales y las relaciones familiares de sus propietarios que iba mucho más allá de lo que sus obligaciones les exigían. Era como si se hubiera desarrollado una red de inteligencia en todo el sistema de plantaciones, con información que fluía libremente entre propiedades que antes estaban aisladas entre sí. El impacto psicológico en la población colonial blanca fue profundo y duradero. Los propietarios de plantaciones que antes se movían por sus propiedades con confianza y naturalidad, ahora viajaban con escoltas armadas y evitaban las rutinas predecibles.
Las reuniones mensuales, que habían sido la piedra angular de la coordinación del Consejo del Arroz, se suspendieron indefinidamente. Como nadie quería reunirse en grandes grupos que pudieran ser objetivos atractivos para la venganza, algunos propietarios de plantaciones comenzaron a modificar el trato que daban a los esclavos, no por un despertar moral, sino por miedo práctico. Si los esclavos eran capaces de planificar y ejecutar con tanta sofisticación como había demostrado Esperanza, entonces mantener su lealtad mediante un trato ligeramente mejor podría ser una inversión inteligente en seguridad personal. Aplicando controles y castigos aún más severos en un intento de aterrorizar a sus esclavos para que se sometieran. Estas plantaciones experimentaron mayores índices de intentos de fuga, ralentizaciones del trabajo y accidentes misteriosos que sugerían que sus estrategias estaban resultando contraproducentes. El gobierno colonial respondió con la aplicación de nuevas leyes que restringían los movimientos de los esclavos, prohibían las reuniones de más de 3 esclavos sin supervisión de blancos y establecían duras penas para cualquier esclavo que fuera sorprendido con armas o herramientas que pudieran utilizarse como armas. Pero estas leyes eran difíciles de aplicar en el disperso sistema de plantaciones y es posible que, en realidad, fomentaran formas más sofisticadas de resistencia al empujar la organización de los esclavos a la clandestinidad. Quizás lo más significativo es que la historia de Esperanza de Lima comenzó a circular a través de la red de comunidades negras libres, estaciones clandestinas del ferrocarril y abolicionistas blancos simpatizantes que estaban empezando a organizar la oposición a la esclavitud. Su nombre se convirtió en un símbolo de resistencia que inspiró otros actos de rebelión en todas las colonias americanas. Más tarde, los historiadores debatirían si la masacre de Greyfield representó un incidente aislado de venganza individual o el comienzo de una forma más sistemática de resistencia esclava que contribuyó al eventual colapso del sistema de plantaciones. Los registros coloniales sellados hicieron imposible un análisis definitivo, pero las pruebas circunstanciales sugirieron que las acciones de Esperanza habían inspirado incidentes similares en todo el sur. En 1739, 23 años después de la masacre de Greyfield, estalló en Carolina del Sur la rebelión de Stono, el mayor levantamiento de esclavos en la historia colonial americana. Aunque no se pudieron demostrar las conexiones específicas con las acciones de Esperanza, algunos de los líderes de la rebelión eran esclavos que habían trabajado en plantaciones relacionadas con la red original del Consejo del Arroz. La rebelión fue finalmente sofocada, pero demostró que el impacto psicológico de la masacre de Greyfield no se había desvanecido con el tiempo. Los esclavos de toda la región habían aprendido que sus amos no eran invulnerables, que una planificación cuidadosa podía superar la superioridad numérica y armamentística, y que los actos de resistencia podían tener éxito incluso contra adversidades aparentemente insuperables. Con el paso de los años, y a medida que la Revolución Americana transformaba el panorama político de las colonias, la historia de Esperanza de Lima pasó a formar parte de la tradición oral que sostenía a las comunidades esclavas en sus momentos más oscuros. Los padres contaban a sus hijos la historia de la mujer que había hecho pagar a 14 amos por sus crímenes. Los jóvenes esclavos aprendían que la resistencia era posible, que la inteligencia y la paciencia podían ser más poderosas que la fuerza física y que la justicia podía tardar en llegar, pero que al final llegaría. Los registros sellados en los archivos de Charleston permanecieron sin abrir durante exactamente 50 años, tal y como había ordenado el gobernador Johnson. Cuando finalmente se pusieron a disposición de los investigadores en 1766, las colonias americanas se encontraban en medio de una agitación política que conduciría a la independencia de Gran Bretaña. La historia de la masacre de Greyfield quedó eclipsada por acontecimientos históricos de mayor envergadura, pero contribuyó a una creciente conciencia de que la institución de la esclavitud contenía las semillas de su propia destrucción. Cuando se ratificó la Constitución de los Estados Unidos en 1788, el sistema de plantaciones que parecía tan permanente e invencible en 1716 ya mostraba signos de tensión interna que acabaría por dividir a la nación.
El impacto psicológico de saber que los esclavos podían organizar, planificar y ejecutar sofisticados actos de resistencia había cambiado fundamentalmente la relación entre amos y esclavos. Los amos ya no confiaban en su poder absoluto. Y en ese cambio de equilibrio psicológico se encontraba el principio del fin de la esclavitud estadounidense. En los años que siguieron a la masacre de Greyfield, comenzaron a surgir rumores sobre la verdad de las fuentes más inesperadas. El secretario de un barco español, en su diario privado durante un viaje a Cartagena a finales de 1716, registró una conversación extraordinaria con una mujer de habla portuguesa que había sido trasladada en secreto desde el Santa Isabella durante una parada para abastecerse en La Habana. Según el relato del escribano, esta mujer habló con notable inteligencia sobre el sistema de plantaciones en Carolina del Sur, describiendo con precisión las debilidades y vulnerabilidades de los propietarios de plantaciones individuales en toda la colonia. Afirmó haber orquestado lo que ella llamó la primera lección, pero sugirió que no sería la última. Según le dijo al empleado, el fuego que comenzó en una cocina se extendería a muchas otras. Las lecciones que aprendió observando a los amos en su malvada labor ahora se están enseñando a nuevos alumnos. Nunca se pudo confirmar si esta mujer era realmente Esperanza de Lima, pero los registros coloniales de la Florida española comenzaron a documentar la llegada de esclavos fugitivos inusualmente bien informados que poseían un conocimiento detallado de las operaciones de las plantaciones en todos los territorios británicos. Estos refugiados parecían tener acceso a una red de inteligencia que se extendía mucho más allá de lo que los fugitivos individuales deberían haber sabido. Más inquietante aún para las autoridades coloniales, comenzaron a llegar informes desde los territorios españoles que describían comunidades de antiguos esclavos que apoyaban activamente los intentos de fuga y las actividades de resistencia en las colonias británicas. Las cartas interceptadas por los funcionarios coloniales contenían instrucciones detalladas para identificar a los contactos simpatizantes, evitar las rutas de patrulla y explotar las vulnerabilidades psicológicas de los propietarios de plantaciones que se habían vuelto descuidados en su confianza. En 1720, solo 4 años después de la masacre de Greyfield, el gobierno colonial se vio obligado a reconocer que la resistencia de los esclavos había evolucionado más allá de los intentos de fuga individuales hasta convertirse en algo parecido a una guerra organizada. Los propietarios de plantaciones de toda Carolina del Sur comenzaron a informar de incidentes coordinados que sugerían una planificación sistemática y la recopilación de información. Varios incendios en cocinas destruyeron varias casas de plantaciones en circunstancias que desafiaban toda explicación natural. Ganado valioso murió misteriosamente tras consumir pienso que parecía haber sido envenenado deliberadamente. Los capataces blancos sufrieron accidentes mortales en momentos en los que se encontraban más aislados y vulnerables. Lo más inquietante de todo era que los esclavos comenzaron a demostrar que conocían los hábitos personales, las relaciones comerciales y los secretos familiares de sus amos, mucho más allá de lo que sus tareas asignadas deberían haber revelado. Era como si se hubiera desarrollado una red invisible en todo el sistema de plantaciones, con información que fluía libremente entre propiedades que antes estaban aisladas entre sí. La transformación psicológica fue profunda y duradera. Los propietarios de plantaciones que se habían movido por sus propiedades con arrogancia casual ahora viajaban con escoltas armadas y evitaban las rutinas predecibles. Las reuniones mensuales que habían sido fundamentales para la coordinación del Consejo del Arroz se suspendieron de forma permanente. Como nadie quería presentarse como un objetivo atractivo para una venganza coordinada, algunos amos comenzaron a modificar su trato a los esclavos, no por un despertar moral, sino por terror práctico. Si su propiedad humana era capaz de la sofisticada planificación y ejecución que había destruido el Consejo del Arroz, entonces mantener la lealtad mediante condiciones ligeramente mejores. Pero otros propietarios de plantaciones respondieron con una mayor brutalidad, aplicando castigos más severos y controles más restrictivos en un intento desesperado por aterrorizar a sus esclavos y lograr su sumisión absoluta.
Estas plantaciones experimentaron mayores índices de accidentes misteriosos, ralentizaciones del trabajo e intentos de fuga, lo que sugería que sus estrategias estaban teniendo el efecto contrario. El gobierno colonial impuso nuevas leyes que restringían el movimiento de los esclavos, prohibían las reuniones y establecían penas severas para cualquier esclavo que fuera encontrado con armas potenciales. Pero estas regulaciones eran difíciles de aplicar en todo el disperso sistema de plantaciones y es posible que, en realidad, fomentaran formas más sofisticadas de organización clandestina. Con el paso de las décadas, la historia de Esperanza de Lima se entretejió en el tejido de la resistencia esclava en todas las colonias americanas. Los padres susurraban a sus hijos sobre la mujer que había hecho pagar a 14 amos por su crueldad. Los jóvenes esclavos aprendieron que sus amos no eran invulnerables, que una planificación cuidadosa podía vencer a un número superior y a las armas, y que la justicia podía tardar en llegar, pero que al final llegaría. Los registros sellados en los archivos de Charleston permanecieron bajo llave, tal y como había ordenado el gobernador Johnson, pero la verdad ya se había filtrado por otros canales. Todas las comunidades de esclavos conocían los hechos esenciales. Una mujer, armada solo con su inteligencia y determinación, había matado a 14 de los hombres más poderosos de la colonia y había vivido para escapar de su justicia. Si Esperanza realmente sobrevivió para continuar su trabajo en la Florida española o si los informes de sus actividades posteriores eran leyendas creadas para inspirar esperanza en personas desesperadas, se volvió menos importante que el impacto psicológico de su historia. Los amos ya no confiaban en su poder absoluto. Los esclavos ya no estaban convencidos de su absoluta impotencia. Y en ese cambio fundamental del equilibrio psicológico se encontraban las semillas de todo lo que vendría después. Los crecientes movimientos de resistencia, las redes clandestinas de ferrocarriles, las rebeliones persistentes que acabarían contribuyendo a la destrucción de todo el sistema de plantaciones. La cocina de la finca Greyfield permaneció vacía durante 66 años después de aquella noche decisiva, cayendo gradualmente en ruinas, ya que los propietarios posteriores consideraron imposible dotar de personal al edificio. Los esclavos locales se negaban a trabajar en la habitación donde Esperanza había demostrado lo que le sucedía a los amos que llevaban a su propiedad humana más allá de lo soportable. Finalmente, toda la estructura fue demolida y la tierra quedó abandonada para volver a ser un lugar salvaje. Pero la lección permaneció, transmitida a través de generaciones de familias esclavizadas que comprendieron que aquellos que eligen tratar a otros seres humanos como propiedad lo hacen por su cuenta y riesgo. La propiedad puede pensar. La propiedad puede planear. La propiedad puede recordar todo. Y a veces, cuando se la empuja más allá de los límites de la resistencia humana, la propiedad se defiende. La justicia arde más lentamente que el carbón, pero arde por completo. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que se reveló todo o que aún hay secretos enterrados en los archivos de la oscura historia de nuestra nación? Deja tu comentario a continuación y comparte tus opiniones sobre esta notable historia de resistencia y venganza. Si te ha gustado este viaje al pasado oculto de Estados Unidos y quieres más historias que revelen la verdad detrás de las historias oficiales, suscríbete a nuestro canal, pulsa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que aprecie el poder de las historias no contadas. La historia la escriben los vencedores, pero a veces las voces de las víctimas encuentran la manera de hacerse oír a través de los siglos. Nos vemos en el próximo video, donde continuamos